Estamos listos como cada noche para compartir esta hora con usted. Antes de presentar a mi invitado, un gran amigo, quiero volver a repetirle que el próximo lunes 3 a las 7 de la tarde, 19 horas, vamos a estar participando del concierto solidario en razón de todo lo que se está viviendo. Casi no salen los diarios, son noticias, parece viejas, pero la realidad es que las inundaciones han afectado y siguen afectando a provincias del litoral argentino, del litoral uruguayo, y particularmente de una manera impiadosa algunas localidades y ciudades muy grandes de Brasil. En este sentido es que vamos a estar apoyando a Parlamento y Fe en este concierto solidario, que es el próximo próximo lunes a las 19 horas en el Palacio Libertad, lo que antes era el Correo Central y que también fue el CCK, un lugar hermosísimo. Algunos invitados vamos a tener especiales, como el embajador de Brasil, el de Uruguay, funcionarios y otros que están atentos a lo que está pasando, están sufriendo lo que está pasando, y que nos juntamos para ver qué podemos hacer entre todos. No hay que llevar arroz, no hay que llevar dinero, simplemente la presencia de uno anima, alienta al que está pasando un mal momento y abre las puertas para poder saber cómo ayudar o cómo organizarnos para ayudar. El próximo lunes a las 7 de la tarde en el Palacio Libertad, Avenida Leandro Alem y Corrientes, un lugar muy, muy hermoso en el centro. Yo sé que este anuncio lo digo todas las noches para la gente que vive en el extranjero o en el interior del país. Es un anuncio que no significa nada porque no pueden venir. Sería una locura venir solamente para esto. Pero bueno, para los que están en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, sí vale la pena que lo mencione. Mi invitado es Felipe de Estefanes. ¿Qué tal, Felipe? Bienvenido al programa. ¿Cómo te va, Juan Pablo? Un placer estar acá de nuevo. El programa, con el testimonio tuyo, me lo han mencionado cuando contaste cómo fue que te encontraste con el Señor. ¿Ah, sí? Haceme un resumen de 5 minutos. Bueno, yo tenía un problema de una vida muy, muy difícil, con enfermedad, adicciones, alcoholismo, etcétera. Y bueno, estaba para irme a suicidar directamente, y tenía en ese momento una amiga que hoy es mi esposa, que me vio tan mal que me predicó, me dijo: vos podés ser salvo por Jesús. Yo le dije: Jesús, o sea, me reí, pero me llevó a la iglesia un día, y llegué a la iglesia. Y bueno, en literalmente una reunión fui libre absolutamente de todos los temas que me aquejaban. Dejé drogas, alcohol, y esto fue hace como 30 años, un poco menos, pero cambió mi vida absolutamente. Pasé de ser un tipo que andaba media máquina, todo me iba mal, y tenía una vida completamente dispersa, sin ningún tipo de foco, a ser una persona enfocada, contenta, con un sentido del propósito y con una asignación significativa en este mundo, que piensa que contribuye al bien en la eternidad. Uh-huh. Con lo cual, una importancia a mi vida. Sí. Ahora, Felipe, no siempre sucede lo que te sucedió a vos. No, de sé. Que en un día cambie, ¿no? Yo he hecho reportajes a muchas personas en la radio, tuve más de 10 años haciendo radio, Mitre del Plata, Belgrano, Splendid, Radio Municipal, sí. Y ese reportaje. A veces, sí, la obra de Dios es instantánea, sí, pero a veces lleva tiempo, y vos como pastor ahora lo sabés. Es un proceso, pienso yo, que tiene una vara distinta para cada persona. O sea, no debería ser en todos casos iguales.
como tampoco los milagros que hizo Jesús fueron todos iguales, ni digamos que Dios tiene un propósito con cada vida y con cada persona, y la palabra dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien conforme al propósito al que son llamados. Entonces, yo creo que de acuerdo al propósito que la persona tiene, Dios lo hace de una forma distinta para que eso contribuya después al propósito. Hay algunos que van a tener un proceso más largo porque después van a tener que encontrarse con gente que va a necesitar un proceso más largo y tienen que entender eso. Hay gente que necesita un proceso más corto porque tiene que pasar otra cosa. Es mi caso. Ahora yo te digo, en mi caso lo que sí me pasó fue que yo tuve no un convencimiento, porque yo creo que es distinto una persona convertida que una persona convencida. Yo tuve una certeza absoluta de que había malgastado mi vida. De que todos esos 15 años o 17 años que había estado lleno de deseo por el placer, básicamente, habían sido años malgastados. Entonces, cuando tuve esa certeza, no podía seguir un minuto más haciendo lo mismo, ¿me entendés? Ese fue el... Sí. Bueno, aquí está, esta es la introducción, porque lo que vamos a hablar ahora tiene alguna cercanía, ¿no? Dijiste el placer, dedicarle la vida al placer. Sí. Y la palabra entretenimiento está cerca de la palabra placer. Sí. Porque uno se entretiene o busca el entretenimiento para tener placer. Exacto. Y ahora te has convertido en un gurú del entretenimiento, en el sentido de que fuiste el CEO de una tremenda compañía en toda Latinoamérica, Turner, Discovery, Warner y todo eso, y ahora estás en otra empresa que también se dedica al tema del entretenimiento. Sí, y deportes. Deporte, todo. ¿Es bueno o malo el entretenimiento? Bueno, es como todo. La palabra dice esto, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna o por ninguna. Con lo cual, creo que esa palabra un poco desde el punto de vista bíblico nos marca un norte, ¿no? ¿Puedo entretenerme? Obviamente que puedo entretenerme. ¿Está bien entretenerme? Me es lícito. Eso es el Nuevo Testamento, digamos. Yo no tengo una ley que me marca absolutamente lo que tengo que hacer en todos lados, porque ya tengo al Espíritu Santo. Ahora, si eso me domina, entonces empiezo a tener un problema. ¿Me domina o me esclaviza? O me esclaviza. Y el problema que tenés con estas... O sea, a ver, ¿qué ha pasado en el entretenimiento últimamente? El modelo anterior se llamaba broadcast. Broadcast. ¿De qué? Broad. De ancho. De ancho, broadcast. Sí. O sea, un cast, o sea, una transmisión a lo ancho, para una cantidad de gente. Caso televisión abierta, vos tenías un programa que lo veían de repente 100.000 personas al mismo tiempo, eso es un punto de rating, ¿no? Y cuantas más gente lo ve, pero todo el mundo viendo el mismo programa. Internet lo que ha posibilitado a través de la proliferación de aparatos conectados a Internet en los hogares, es que el modelo cambie de broadcast a lo que se llama unicast o unicast, que quiere decir que cada persona recibe un feed distinto de entretenimiento. Eso es lo que posibilitó Internet. Y eso lo que hace es primero compartimentalizar las audiencias. Por un lado, hay mucha menos gente viendo una gama mucho más grande de entretenimiento, pero al mismo tiempo eso está, guiado por lo que se llaman algoritmos. El algoritmo es una serie de reglas tecnológicas, básicamente, que lo que hacen es inferir qué tipo de contenido la persona va a querer ver en base a lo que ya vio. Entonces, lo que termina pasando es que vos empezás a ver un tipo de cosa y la plataforma en general, ya sea de redes sociales o Netflix o lo que sea, te empieza a tirar más contenido del que vos ya viste. Con lo cual eso, por un lado, genera que empiece a haber como una descarga de adrenalina o de endorfinas, porque uno ve algo que le gustó y la tecnología determina que eso
gustó, entonces ofrece otra cosa igual y la persona ve de nuevo otro tipo de cosa que le gustó, entonces es como que empieza a no poder despegarse. Por eso los chicos muchas veces están scrolleando redes sociales, se pasan horas y horas y horas viendo más contenido del que ya vieron, y eso tiene varios efectos. Tiene un efecto que es claramente el efecto de la, llamémosle la adicción, para ponerle una palabra, que bueno, es una palabra fuerte, pero tiene algo de cierto, porque al uno generar dopamina o generar algún tipo de endorfina, sustancias químicas en el cerebro de placer, como vos decías, generan un comportamiento compulsivo a tratar de generar eso otra vez más, ¿no? Entonces, por un lado eso, pero por otro lado tiene efectos impensados hasta ahora, como por ejemplo el de las cámaras ideológicas o cámaras de eco ideológicas. ¿Qué es eso? Y eso es que vos, suponete que vos tenés una orientación política y empezás a ver algún tipo de video que dice, o vos pasaste o te pasaron un video que dice algo que vos pensás. Al vos cliquear en eso y verlo y tomarte un tiempo en verlo, la tecnología directamente, el algoritmo, te da más de eso, de lo que vos ya viste. Entonces, ¿qué pasa? Uno empieza a sesgarse y a no ver toda la gama de opiniones encontradas para poder encontrar cuál es la verdad, sino que empieza a tener más de lo que ya piensa, y eso hace que la gente extreme su posición. Entonces lo que ves es, empieza a haber una especie de guerra online de una cantidad de gente que comenta sobre cosas y se pelea sobre cosas, y empiezan a haber extremos muy marcados. Voy a dar el teléfono para que la audiencia participe, haciendo preguntas, comentarios o discrepancias. Para mí el tema es muy, no solamente valioso, sino que tiene una actualidad pavorosa. Hace poco justamente le comentaba a... Bueno, voy a dar el teléfono antes de hacer comentarios. 1127770000. Bien fácil. Usted lo pone en su teléfono y me manda un mensaje. Y siempre tratamos de leerlos y respetar a la audiencia. Y para la gente de Latinoamérica, y este tema que estamos tratando es universal, no es solamente para algunos países, es para todos, más 549 1127770000. En el 2008 apareció el primer teléfono inteligente. O sea, 14 y 2, 16 años. Parece que haya estado toda la vida. No, en el 2008. Algunos lo pudimos comprar en 2009, 2010, pero esta es la realidad. Esto cambió el mundo. Sí. Pues es que estaba visitando las ruinas de Baalbek en el Líbano, y había una señora, lo cuento como una anécdota, ¿no? Una señora musulmana, vestida de negro, toda acurrucada así en la entrada. Y bueno, entré, vi todas las ruinas esas que son interesantes para ver, y cuando salgo está la misma así, con el celular en la mano. Totalmente. Esto es universal. Y lo que nos contó, seguramente a usted le pasó, que puso, por ejemplo, Lelutier. ¿Te viste una Lelutier? Bárbaro. Mañana aprendes el YouTube y tenés 3 o 4 ofertas de Lelutier. Exacto. Eso es lo que estabas contando vos. Exacto. Ponés un partido, Manchester City, y ya van a decir Julián Álvarez, te dan eso. Y en lo ideológico, como bien lo decía Felipe, hace que la gente no escuche la discrepancia. Exacto. Entonces nos estamos volviendo todos en fanáticos. Ahora, te saco, vos te estuviste en el mundo de la televisión, manejabas un medio que tenía TNT, Deporte, Warner, todo eso. ¿Esa televisión va a desaparecer, Felipe? Bueno, todo lo que es, a ver, deportes y noticias siguen siendo contenidos lineales, a pesar de que se están distribuyendo en streaming, o sea, por internet, básicamente. Pero tienen al ser en vivo, tienen un modelo broadcast, a pesar de ser distribuidos
por internet y en plataformas de streaming o en redes sociales, básicamente. Pero todo lo demás, al empezar a ser on demand, hace que todo lo que es canal lineal desaparezca, va a tender a desaparecer. Cada vez menos relevante. O sea, canales de series, canales de cine. En Warner teníamos 42 canales. Esos canales, como que no, en este momento, al no ser en vivo, todo lo que no es en vivo ya no tiene un valor tan importante. Es un tema de o sea, no te digo que desaparezca, también la radio iba a desaparecer y no desapareció. Se le encuentran nuevos usos, pero hay que entender que el modelo no va a seguir siendo el mismo. Además, yo creo que en esta compartimentalización de audiencias que hay, el factor poder empieza a pasar por otro lado, empieza a pasar por agregar audiencias, y los que agregan audiencias son las plataformas, ya no son las ofertas de contenido. ¿Se entiende? Porque acá tenés de repente, con todo esto del marketing de influencers y de gente que hace contenido generado por los usuarios, o sea, la gente que genera contenido y todo lo demás, ¿no? Generado por uno que de repente es consumidor pero al mismo tiempo es productor. Todo eso hace que la gente tenga de repente audiencias de 15 a 20 personas que lo ven, pero son miles de audiencias de gente que está creando contenido y 15 o 20 personas que están viendo, y la audiencia sigue siendo la misma, pero hoy están viendo todos distintas cosas. Por eso las plataformas son las que ganan, y por eso ves las valuaciones de mercado tremendas de gente como Amazon, YouTube, Facebook, TikTok, etcétera. También la otra cosa de este fenómeno es que, afecta mucho a la gente joven, pero me decían que el promedio de tiempo en que un chico, un joven, está en un video de TikTok son 3 segundos. O sea que realmente casi, a mi juicio no lo ve, está haciendo así todo el tiempo. Ve un par de segundos y muy poco se quedan. Está buscando uno en que sí, después finalmente se queda. Sí. Lo que hay que entender son dos cosas. Esto como formato se está llamando hipertelevisión. Ya te da desde el término ya te da un perfil, ¿no? Hipertelevisión. O sea, televisión al mango, es lo que está pasando, ¿no? Y al mismo tiempo tenemos que ir al tema de la adicción, porque vos pensás que cada scroll, cada momento es una descarga de dopamina. Uno recibe también la misma descarga cuando manda un mensaje de WhatsApp o cuando manda un audio, es lo mismo. Al cerebro, el completar una acción, porque el cuerpo humano está armado así, vos completás una acción y el cerebro recibe una descarga química que le dice... está bueno completar una acción, está bueno que vos termines algo. Entonces, lo que hacen los chicos es scrollean y reciben descarga de dopamina, descarga, y bueno, eso es lo que genera la adicción. Por eso un chico, cuando lo ves, y yo un poquito yendo a este tema sobre todo con los chicos, porque los chicos están en un momento de digamos, conformación de la personalidad, de la atención, de lo que van a hacer en el futuro, y nadie sabe cómo puede terminar esto, porque esto son cosas, todo pasa tan rápido que no está estudiado, no hay límites, no está legislado, no se sabe qué es lo que puede pasar. Entonces hay que tener cuidado, yo creo, si uno ve que un chico está demasiado... En el caso mío, a ver, hay cosas que uno no puede pelear, uno no puede impedir que vean TikTok o que jueguen a un jueguito electrónico, esas cosas no las puede impedir, pero lo que sí puede hacer es tratar de sacarlos a la calle, que hagan deporte, que estén afuera, que hagan cosas con los amigos. Uno puede estimular esas cosas y yo creo que es saludable hacerlo, porque por más que nosotros, a ver, te lo dice alguien que trabaja en los medios y que trabaja para los medios. Y que tenés 3 hijos. Y que tengo 3 hijos. Desde el punto de vista, esto es como todo. Es como comer. ¿La comida es mala? No, pero en exceso sí es mala. Sí. ¿Es malo comer chocolate? No, está buenísimo comer chocolate. Tiene factores saludables. Pero si me como 4 cajas de bombones cada 5 minutos, no me va a hacer bien, porque me va a traer, digamos, glucemia, etcétera, etcétera. Y esto es lo mismo. O sea, tiene que ver con cantidad y tiene que ver con tipo de consumo. Bueno, interesante, porque estuve, todo el mundo se dio cuenta que estuve ausente un poco de tiempo en un viaje, y veía la adicción universal.
No son los chicos, lo que pasa es que los chicos están en un momento más difícil. Sí, sí, uno no se preocupa tanto por una persona mayor, pues se supone que tiene las herramientas y los recursos para decir, esto, no sigo mirando esto, cambio de canal. Exacto. Pero los chicos en eso no lo tienen. Excelente programa, soy adicta a Canal Luz. Esto está mal, ¿no? No, eso está bien. Está bien. Eso está bien porque estamos en Canal Luz, porque estamos en tu programa, eso está bien. Este canal es bueno, tiene buenos mensajes. Mi inquietud apunta a qué opinión le merece la inteligencia artificial. Bueno. Y después me preguntan, lo quiero contestar a esta pregunta. Mañana no empieza, cantaría el señor, empieza el mes que viene, el 7, el viernes de la otra semana. Sí. Bueno, la inteligencia artificial existe desde siempre, o sea, desde que existe Google, existe la inteligencia artificial. Eso es inteligencia artificial. Lo que no existía antes era lo que se llama inteligencia artificial generativa, que es distinto. La inteligencia artificial es lo que hablábamos, en base a un par de reglas que vos le metés a un programa, el programa decide hacer determinada cosa. El tema que se está dando hoy, que es distinto, es que ya ahora la inteligencia artificial puede generar sin intervención humana. Y eso lo hace distinto. Porque cuando es sin intervención humana y vos pones un algoritmo a funcionar, pero que para crecer y para desarrollarse no necesita, y esto se logra a través de lo que se llama LLMs, que son Large Language Models, o sea, modelos de lenguaje grandes, ¿no? Cuando vos empezás a generar esto, el tema es que el problema que hay, o sea, la inteligencia artificial, yo estoy utilizando algunos asistentes de inteligencia artificial, es fantástico, buenísimo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hago una reunión por videollamada, por alguna plataforma, Zoom o lo que sea, o Google Meet o lo que sea. Con la gente que trabaja con vos. Y la inteligencia artificial te saca notas automáticas de la reunión, ya no tengo que sacar notas yo, después las leo, están perfectamente resumidas, después les pido que me haga un informe, lo hace solo. O sea, hay una cantidad de cosas que ya no necesito hacerlas yo, o no necesito que nadie me las haga, salen solas. Entonces yo me puedo dedicar a asuntos más estratégicos y menos, llamémosle... Mecánicos, exacto. Claro. Como todo, como lo que dijiste antes, no es ni bueno ni malo, depende cómo lo usemos, es un recurso más. Sí, yo creo que el principal debate es si la inteligencia artificial va a poder o no desarrollar una conciencia o una pseudoconciencia. Ese es el gran asunto. Entonces, ¿qué dicen acá? Y como decía Humberto Eco, apocalípticos e integrados, ¿no? O sea, hay gente que piensa que el futuro es mucha mejor calidad de vida y la humanidad va a vivir feliz por todos estos avances, porque viene la manufactura digital, viene todo lo que es la robótica y la inteligencia artificial juntas van a solucionar todos los problemas y la medicina va a ser genial, la gente va a vivir mucho más tiempo y va a vivir más feliz y va a tener que trabajar menos y va a tener más comida, ¿me entendés? O sea, están los que piensan eso y están los que piensan que en el futuro va a haber una raza que va a ser superior a la humana, es una raza tecnológica, ya no orgánica, sino inorgánica, que va a estar, que todo esto de la inteligencia artificial termina degenerando en una nueva raza que domina la raza humana y que lucha contra la raza humana por supremacía y terminamos en ciencia ficción, en Terminator. Exacto. Claro, entonces, ficción. Esas son las dos teorías, pero ninguna, o sea, las dos son factibles, ¿eh? Las dos cosas son posibles hoy. Sí. Pero hay una tercera opción, que esto cada vez vaya peor, ¿no? No, es lo que dicen estos. O sea, los que dicen lo que yo llamo apocalípticos, sabemos que apocalipsis no quiere decir eso, pero lo que yo llamo apocalípticos, dicen eso, que todo va a terminar peor. Y bueno, y es por eso te digo que los dos escenarios son factibles, son plausibles. Ahora, vos sabés que buena parte de la audiencia es cristiana, de alguna confesión, de alguna iglesia, y lucha con esto del entretenimiento. Y me gustaría que te pudieras explayar acerca de esto. ¿Cómo manejamos? Porque yo, por ejemplo, me gusta mucho ver
fútbol, y a River. Y los dos somos de River. Sí. Y ahora está jugando River en este momento. Sí. O sea, pero no nos mueve la aguja, un partido menor. Pero ¿hasta cuánto está bien? Claro, yo pienso que es como te decía al principio, ¿no? Esa palabra a mí me gusta mucho, de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo puedo hacer todo, no está mal. Ahora, la gran pregunta es si me conviene o no. Y el asunto de si me conviene o no tiene que ver con mi sentido del propósito. Está directamente relacionado a mi sentido del propósito. Entonces, la gran pregunta, creo yo, es si yo entiendo para qué nací o no. Y le pregunto a la audiencia también si cada uno de nosotros, a ver, si nosotros tuviéramos que escribir en un papel una frase donde ¿cuál es el propósito dijéramos, de ¿cuál mi es el vida? propósito de mi vida? Obviamente algunos dirían, yo nací para ser padre de familia, o yo nací para trabajar, o yo nací para esto, pero todas esas cosas son corporativas, digamos. En toda la sociedad hay gente, y sobre todo cristiana, que tiene esos propósitos, y está bien, pero son propósitos más corporativos. Pero yo pienso también que hay un propósito individual para cada persona. Cada persona nació con una configuración única y vivió eventos que son únicos, que lo hacen único para una cosa. Y yo, cuando le hablo a la gente de la iglesia, generalmente le hablo de esto. Le digo, vos sos la solución para el problema de alguien más. Y cuando vos te concebís como eso, y no en vano las compañías que hoy valen más plata del mundo, y estoy hablando de las plataformas, por ejemplo, Google, por ejemplo, una de las compañías más valiosas del mundo. ¿Sabes cuál es el propósito de Google? Es ordenar Internet. Bien fácil, lo puedes escribir en 2 palabras. Ordenar Internet. Y eso es lo que hace Google. ¿Qué haríamos si no existiera Google? Antes de que existiera la inteligencia artificial generativa. Vos necesitabas Google porque si no, no entendías nada de lo que había en Internet. No sabías a dónde entrar. Necesitas un tema, hoy lo pones en Google, googleas y sabes a dónde entras. Google soluciona un problema de la humanidad. Está Internet y la gente no sabe cómo entrar a los sitios donde tiene que entrar para buscar lo que tiene que encontrar. Es muy útil Google, y de ahí sacó un gran negocio. Nuestros propósitos, si pudiéramos aprender algo de eso, son equiparables. Nosotros también tenemos un propósito único para la demás gente, y es único. O sea, cada persona tiene un propósito individual. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que entender cuál es ese propósito individual. A veces tiene que ver con servir a los demás, a veces tiene que ver con hacer algo en el mercado, a veces tiene que ver con infiltrar algún tipo de organización para poder hacer el bien en esa organización cuando todo se está haciendo mal. A veces tiene que ver con miles de cosas, pero cada uno de nosotros tiene que entender cuál es ese propósito. Ahora, no es tan fácil definirlo, ¿eh? No. Mientras vos hablabas, me pregunté, ¿cuál es mi propósito? Vamos. Pero el tuyo es bien fácil o sea, yo que te conozco, sé perfecto. Yo lo sé, no sé si vos, pero yo lo sé. Pero vamos a ver... Decímelo, después fuera cámara. Bueno, escuchame una cosa, pero a ver, para ver si puedo de alguna forma alentar a algunas de las personas que están viendo hoy. Está bueno tratar de entender, así como el de Google es ordenar Internet, el mío ¿qué es? ¿No? Yo creo que no es fácil, como vos decís, pero Dios nos da algunas pistas. Y algunas pistas tienen que ver con lo que nos gusta, con lo que por eso digo que muchas veces no todo lo que nos gusta es malo. No todo lo que nos da placer es malo. A veces hay un gozo inefable. Por ejemplo, cuando vos ayudás a una persona, nos pasó esta semana en la iglesia, una persona nos llegaba a fin de mes, nos pidió ayuda, y obviamente nosotros estamos para ayudar, y yo no sé, se me dio por hacer una obra de bien, viste que uno a veces dice, bueno, vamos a hacer una cosa exuberante. Entonces llamé a uno de mis colaboradores y le dije, anda y hacer una compra de supermercado como para un mes a esta persona. Y fue esta persona, y le hicimos una compra que salió de la iglesia, esta persona, para un mes, ¿no? Y bueno, la persona no lo podía creer. Y yo le digo, cuando me viene a agradecer, le digo, vos no pienses que yo te lo regalé. Cuando vos recibís algo así, vos siempre tenés que pensar que es Dios el que te regaló esto. Me usó a mí, pero fue Dios. Es Dios el que te está cuidando, el que quiere que vos... ¿Entendés? Entonces, ese tipo de cosas, digamos, son cosas que a uno le dan gozo. Cuando vos terminás de hacer eso, te sentís feliz, porque el tipo sabés que fue sorprendido
que no lo podía haber conseguido, que era imposible, pero vos lograste que el tipo se sintiera así. Entonces, ese tipo de cosas, si a uno le gustan esas cosas, uno empieza a entender que, bueno, que su propósito pasa medio por ahí. Entonces, yo creo que hay pistas que Dios nos da sobre nuestra conformación y qué nos gusta hacer, ¿no? Lo difícil es poder sintetizarlo en 2 palabras como Google, ¿no? Bueno, eso es un arte. Pero bueno, yendo a la pregunta que vos me hacías, sí, porque me quedé en eso y no te contesté. Una vez que uno entiende cuál es su propósito, la gran pregunta es, ¿esto del entretenimiento te está ayudando con tu propósito o te está distrayendo de tu propósito? Acordate que diversión, la palabra diversión, vos decías la palabra entretenimiento, a veces es... Pero la palabra diversión quiere decir divertirte de tu camino, o sea, salir del camino. Entonces yo creo que todo uno lo tiene que mirar en cuanto a su propósito y a su camino. Mientras no moleste a lo que vos tenés que hacer como asignación divina en este mundo y para lo cual vos naciste, porque acordate que Dios, así como hizo nacer a Nehemías o a Jeremías o a quien sea de los profetas, a Jeremías se lo dijo bien claro, dijo, desde el vientre de tu madre te conocí y por eso y te llamé por profeta de las naciones, o sea, le di un propósito antes de que naciera. Jeremías 1. Y eso quiere decir esto, que Dios cuando tiene un problema y lo quiere resolver, no desarrolla una estrategia, hace nacer un bebé. ¿Entendés? Sí. Dios no desarrolla una estrategia, hace nacer una persona. Y esa persona tiene una asignación dada por Dios que la tiene que descubrir en su vida y tiene que cumplirla. Y cumplirla. Exacto. Entonces, si te distrae, si el entretenimiento te distrae y no es lícito, pero no te conviene. No es el caso tuyo, que naciste en una familia y viviste una vida muy desordenada, por decirlo. Sí. Yo nací en una familia cristiana. Mi padre fue uno de los grandes líderes evangélicos en Argentina. Pero le costaba mucho el entretenimiento. Él tenía tan claro el propósito por el que estaba que no se permitía relajarse. Y nos llevó de vacaciones a la playa. Estuvo ahí, imagínate mi papá, en la playa. A la hora se aburrió. Se agarró el auto y se fue a buscar una iglesia evangélica para conseguir folletos. Consiguió folletos evangelísticos. Y vino y nos lo dio a nuestros hermanos. Y nosotros con una vergüenza. Te sacó bueno. Y de repartir folletos hasta que apareció mi mamá, una santa. Papá, José, no molestes a los chicos con eso. Le dice, déjalos que se diviertan. Porque había un concepto puritano de que ni siquiera reírte estaba bien. Bueno, hay mucha gente que ve el programa que puede llegar a tener ese concepto. Bueno, escúchame, por eso digo, todo tiene que ver con el asunto muy primario de si entendés o no cuál es tu propósito. ¿Sabes que mi pastor, Ken Mattox, me dijo esto una vez? Me dijo, tu pecado no puede matar tu propósito, pero tu propósito puede matar tu pecado. Yo en el momento lo escuché y dije, no es mi propósito que puede matar mi pecado, es Cristo que puede matar mi pecado. No, o sea, es Él el que vino a deshacer las obras del diablo, ¿no? Pero después lo pensé, y por más que no me gusta teológicamente esa frase, me gusta porque dice algo que es muy cierto, que es, una vez que uno está enfocado en lo que tiene que hacer, ya no es un tema de que le guste entretenerse o no, es un tema de cuánta importancia uno le asigna a lo que es llamado a hacer. Claro. Y ahí se terminan las pavadas. O sea, refraseando el asunto un poco. Si uno tiene mucho tiempo para perder en rutinas que no llevan a nada, quiere decir que muchas veces no entendió para qué está. No sabe para qué está. Exacto. Por eso da vueltas en círculo, porque no entendió para qué está. El día que entiende para qué está, imagínate vos un ejército de gente que entiende para qué está. No hay tiempo para pavadas. No. O sea, sí te podés un rato, te vas a acostar, pero cuando uno entiende para qué está y está todo el día haciendo lo que tiene que hacer.
Está bueno, me redime un poco, ¿no? Soy de Nueva Zelanda y estoy en la Argentina cuidando a mi padre. Muy bueno lo que están hablando. Tenemos un llamado, un plan que el Señor ha trazado para cada uno en forma individual. Exactamente lo que dice el invitado. Tenemos una asignación divina. Es capaz que hay mucha gente que no piensa que Dios la creó con un propósito determinado y que es uno más del montón. Y que simplemente está para hacer número. Digamos, bueno, mi propósito en la vida es hacer número, calentar la silla del templo. Bueno, creo que queda muy claro que Dios tiene un propósito particular y que si vos no lo cumplís, no lo cumple nadie. Por eso muchas iglesias son iglesias enfermas, porque muy pocos trabajan y la gran mayoría no hace nada. Exacto. Sí, sí, sí. Es más, y lamento tener que decir que en algunos casos se promociona que no hagan nada, entreteniéndola con el culto. Ojo que entretenimiento también tiene sus vericuetos. Por supuesto que me entretiene. Hoy vi a Gila, ¿no? Vos no lo conociste, un cómico español de la década del 60, y me hizo reír. Eso me entretuvo 5 minutos. Pero también a veces creo yo que me estoy enriqueciendo y me estoy entreteniendo con cosas teológicas, con música, y no estoy cumpliendo el propósito que Dios tiene para mí. Sí, Eclesiastés lo dice, ¿no? Eclesiastés es un libro interesante porque dice, bueno, yo te cuento que Salomón para mí es una incógnita. Es el único tipo que yo no pude reconciliar en mi cabeza. Porque es sabio, pero tuvo 700 mujeres. Sabio, pero se mezcló con otros pueblos. Es como que raro, ¿no? Pero de todas formas, el libro de Eclesiastés es un libro muy interesante. Porque tipo declara al principio, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y después habla de un montón de cosas que pasan y de que nada nuevo hay bajo el sol y que pasan en esta tierra y que no son nuevas, pero que sacan al hombre de su propósito, ¿no? Y él dice, en el medio de esas cosas, habla de muchas cosas, de cómo la aproximación al dinero, habla de cómo cuando crecen los bienes también crecen los que los consumen, cómo el que ama el dinero nunca se saciará de dinero, habla de muchas cosas que son vanidad. Y en un momento dice, el mucho estudio es fatiga de la carne. Sí. Y eso quiere decir que... Esa es una excusa para no estudiar de mucha gente. De muchas, pero también va a esto. Ninguna cosa en lo absoluto es buena o mala. Todas estas cosas son neutras y dependen mucho de cómo se usen en relación al propósito. Es como decir el dinero es malo. No, el dinero no es malo. El dinero puede ser buenísimo si lo usas bien, puede ser malísimo si lo usas mal. Si lo amás es malo, si lo usás para glorificar a Dios es bueno. Lo mismo el estudio, si vos lo usás para tener una base teológica, para poder predicar, hacer la obra que Dios te encomendó, y bueno, bien, si lo utilizás para tener una buena profesión y poder glorificar a Dios con lo que haces, perfecto. Ahora, si te dedicas a estudiar y no haces nada más, está mal. Es lo mismo que el entretenimiento, por eso las cosas no son buenas o malas en sí mismas, la mayoría son buenas o malas en relación a qué las haces y para qué las haces, conforme al propósito al que Dios te llamó. No, es muy interesante esto del propósito, ¿no? Porque el programa se fue para otro lado, ¿no? Sí. Lo que hablamos previamente no tiene nada que ver con esto, pero es muy interesante. No, pero tiene que ver porque estamos hablando del entretenimiento. Y el entretenimiento, ¿bueno o malo? Y no sé, depende. Si me saca de foco es malo. Si me saca de foco es malísimo. Y si me pone en foco es bueno. Y si no me domina es bueno. No tiene nada de malo. Pero si me domina es un problema. El tema de hoy es una problemática actual que afecta a todas las familias, y las cristianas lo sufren más porque no saben tratar el problema y solo prohíben. Se debería abordar en cada hogar y eso implica tiempo. Luis de Rosario. Sí, yo estoy muy de acuerdo porque la prohibición muchas veces genera un resultado adverso. Entonces, ¿qué pasa? Vos podés tener a un chico chiquito y prohibirle y no dejarlo, nada. Y puedes hacerlo del chico hasta que tenga edad de hacer sus cosas solo, te va a hacer caso probablemente, dependiendo del nivel que vos tengas de autoridad.
Pero va a llegar un momento en donde va a tener que elegir solo. Y si tuvo una prohibición de chico de algo, va a querer probarlo. Y probablemente con un rebote muy fuerte. Una B. Para el otro lado. Entonces, digo, esto de hecho es una... Estaba leyendo el otro día que, por ejemplo, en los países donde a los chicos se les enseña a tomar vino en la mesa, tienen una tasa mucho menor de alcoholismo que los países donde se prohíbe. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, yo, a ver, con mis hijos siempre he tomado esta posición. Yo no los puedo convencer de ser creyentes. Yo les puedo enseñar los principios y puedo confiar en que el Espíritu Santo va a venir y orar por ellos, y que el Espíritu Santo los va a venir a visitar y los va a llevar al arrepentimiento obviamente los voy a cuidar. Pero si yo me cuido muchas veces de ser demasiado dogmático sin explicar por qué, a pesar de que obviamente les digo que no a un montón de cosas, porque también quiero que entiendan el no y todo lo demás. Pero yo creo que la prohibición extrema termina generando una B corta, como vos decís. ¿Hay algún, dice alguien que nos escribe, hay algún punto de conexión entre el propósito y la predestinación? Sí, totalmente. Pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Por ejemplo, en este versículo hay que descubrir esas obras preparadas de antemano por Dios para cada uno, ¿no? Sí, todo el libro de Efesios habla de eso, Efesios 1 habla de eso. Yo pienso que la predestinación, hay como una especie de... Acá lo que pasa es que tenés todo el tema del calvinismo y el arminianismo y todo lo demás. Pero yendo a cosas no tan técnicas, predestinación quiere decir simplemente, Romanos 8:29, lo habla también, quiere decir que Dios tiene un diseño para cada vida, y que Él prediseñó la vida. Y quiere decir que Dios nos hizo para que enfrentemos un contexto, un momento. Hechos 17, cuando Pablo le habla a los atenienses, dice eso, que Dios, el Dios que creó este mundo, que no habita en templos hechos por manos humanas, ni puede ser honrado por manos humanas, prefiguró a los hombres un tiempo y un espacio para que si pudiesen, aún palpando, lo buscaran, ¿no? Entonces, esa vida que tiene un tiempo cronológico y un espacio, Él nos hizo nacer en un país y en un tiempo, no nacimos en 1800, nacimos ahora, en este tiempo, tiene un propósito. Dios lo hizo así porque ha planificado que, lejos de querer controlar la vida de una persona, haber puesto gente para que tenga una significancia eterna, para que tu vida no sea una vida perdida, para que vos entiendas que naciste con una cosa que si vos la haces bien. Pues yo siempre pienso esto, cuando yo me muera, a ver, así como digo siempre a los líderes, mira, tu liderazgo se va a ver el día que vos no estás. Claro. Así también, el valor de tu vida se va a ver el día que vos no estás. Si vos fuiste una persona significativa en la eternidad y dejaste un legado verdaderamente, tu nombre va a perdurar. Las obras las siguen. La gente se va a acordar porque vos vas a dejar impreso en los demás que te acompañaron una visión que los demás van a seguir, y ese legado se va a ver. Ahora, si vos tuviste una vida que estuvo como no entendiste para qué estabas, giraste en círculos, te dedicaste a una vida disipada, y qué sé yo, y bueno, y eso después nadie se va a acordar. Entonces, la importancia de la vida de uno se empieza a ver en el legado de uno. Por eso acá están los hijos, pero también están los que uno impacta, ¿no? Y yo creo que eso es la significancia eterna. Cuando yo hablo de una vida de significancia eterna, parece una cosa muy pomposa, pero tiene que ver con cumplir el plan que Dios tenía. Nos saludan 3 hermanos desde Uruguay. Bueno, les mandamos saludos. Yo soy de Uruguay. Sí. ¿Sabías vos eso? Sí, claro que sé. ¿De qué? ¿De Montevideo? De Montevideo soy. ¿Cómo te sentís en la Argentina? ¿Como un argentino más? Y ahora hace muchos años que estoy, pero sí. ¿Cuándo juega Argentina y Uruguay? A Uruguay. A Uruguay. Y sí. Y no puedo, o sea... ¿Y tus hijos?
No, mis hijos hinchan por Argentina. Tengo uno que es americano, porque también vive en Estados Unidos. Entonces, tengo uno que es americano. Sí. Ese hincha por Argentina, porque vivió toda su vida de chiquito, vivió acá. Influenciado por los hermanos. Sí, influenciado por los hermanos. Pero yo igual, como me preocupan más mis hijos que mi fanatismo. Sí. Y se da una vez cada tanto Argentina-Uruguay. Sí, yo los acompaño a ellos y me pongo contento cuando ellos están contentos también. Claro. ¿no? Es más, la final, la Argentina-Francia, olvidar. Ni hablar, no ni hablar. Pero eso fue un. Salvo los franceses, el mundo estaba a favor. Un momento de entretenimiento muy feliz. Un momento de diversión absoluta. Sí. De adicción al deporte. Que hasta el puritano más sucumbió esa tarde. Totalmente. ¿Qué opina el invitado de las apuestas online y qué consejo nos da para luchar, ya que ellos lo ven como un entretenimiento? Sí, es muy interesante el tema. Mira, habiendo estudiado un poco el tema, te cuento. Acá existen dos tipos de compañías. En Argentina y en cualquier país regulado. Existen las compañías de apuestas online que tienen una licencia, pagan impuestos y operan legalmente en el país. Son controladas. Controladas, sí, son controladas. Y tienen un esquema muy riguroso para no dejar entrar menores. Te cuento, esas son las de las cuales nosotros vemos en general marcas en televisión. Por ejemplo, no sé, BetWarrior, Bet365, Betano, esas que ves por televisión, en general, que están en los equipos deportivos, pues si no podrían. Esas no se y el dominio es .bet.ar. Si es .bet.ar, los chicos no pueden entrar. Tienen un mecanismo que es férreo, no pueden apostar. A no ser que encuentren un mayor que junte plata de menores y les apueste, lo cual es un tema ya que excede a todo eso y sería el mismo problema con cualquier cosa. Podría ser lo mismo en el hipódromo o en el casino o en cualquier lado, ¿no? Entonces, pero no pueden apostar. Ahora, las de juego ilegal, que son todas las que tienen dominio.com, incluso hay algunas de las que nombré que tienen algún dominio.com y que tienen una parte ilegal, y eso hay que combatirlo muy fuerte. Las que tienen esa característica ilegal están armadas para agarrar a todo el mundo y no tienen ningún tipo de filtro, con lo cual los chicos pueden... es un tema de mucha actualidad, ¿no? Exacto, y los chicos pueden entrar y pueden... Entonces, para mí, muy, digamos, informadamente, te digo, la estrategia debería ser bajar los sitios ilegales, porque al bajar los sitios ilegales ya no queda apertura para que los chicos puedan apostar. ¿Pero quién puede bajarlos? ¿El gobierno? No, sí, claro, se puede... Pero es decir, un padre puede anular... No. Esto tiene que ser una denuncia, porque por no tener licencia y por representar este peligro para los menores, un fiscal vaya delante de un juez, el juez dictamina que hay que cerrar y lo hace a través de NACOM, a través de Cabase o lo que sea, un organismo del Estado, que le ordena a los ISPs, que son las empresas proveedoras de Internet, que bajen esas direcciones. O sea que... y se puede hacer perfecto. Y es perfectamente factible. Lo que pasa que acá, como está todo en la misma bolsa y la gente no entiende bien lo que está pasando, lo que se está tratando de hacer es algo que puede ser contraproducente. Porque, te cuento, se está debatiendo ahora si va a entrar un proyecto de ley que impide la publicidad de sitios de apuestas. Ahora, ¿qué pasa con eso? Dicen, se impediría la publicidad en eventos deportivos, no sé qué, no sé cuánto, pero no están seguros de poder impedir la publicidad en Internet. ¿Por qué? Porque puede haber un servidor que está en Europa del Este y que impacta acá. Entonces, ¿qué están haciendo si saliera esa ley? ¿Qué pasaría? Promocionando a los que están termina cerrando que son legales, que no pueden, donde los chicos no pueden entrar y haces que el 100% de la oferta sea ilegal. Y ahí todos los chicos pueden entrar. ¿Por qué? Porque los de afuera, que son .com, no los podés regular. Bueno, eso para contestar la pregunta nos sacó un poquito de foco, porque acá viene una pregunta de Ana. Sí. ¿Qué hay que hacer para descubrir el propósito? Bueno, por un lado hay que buscar a Dios, número uno. Dios, dice la palabra, que no es hombre para mentir. También la palabra dice que si un hijo
le pide un pan, no le va a dar una piedra. Si le pide un pez, no le va a dar un escorpión. O sea, Dios es tan bueno. Nosotros pensamos a veces que Dios juega a las escondidas con nosotros. Y yo te digo, no es que Dios juega a las escondidas con nosotros. Dios quiere ser encontrado. Dios dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Todo el que pide, recibe, no algunos. Todo el que pide, recibe, todo el que busca, halla, y todo aquel que llama, se le abrirá. Pero no solamente eso, sino que a veces somos nosotros los que estamos jugando a las escondidas. ¿Qué quiere decir jugar a las escondidas? Nosotros sí nos estamos escondiendo de Dios. ¿Cómo nos escondemos? Y Dios está hablando, nosotros no estamos sintonizando. Entonces, ¿qué digo? O lo de Jonás, ¿no? Sí, también. Nos dijo que hagamos esto y no lo nos fuimos para el otro lado. Pero suponete, eso es una reacción directa a un llamado de Dios, lo que hizo Jonás. Muchos lo hacen también. Pero hay también una forma sutil de no hacer lo que Dios quiere que hagamos, sino descubrir lo que Dios quiere que descubramos. ¿Qué es? Y Dios habla, nosotros no prestamos atención. O sea, no buscamos a Dios, no leemos la Biblia, no nos congregamos. Algunas personas piensan que se pueden congregar por internet. O sea, que pueden ver un pastor como predica y eso es suficiente. Y no entienden que en realidad Dios nos puso en un cuerpo. Y si nos puso en un cuerpo, uno no puede estar mirando una prédica, uno tiene que estar en contacto con los hermanos. Y la única forma de estar en contacto con los hermanos para poder cumplir nuestro propósito en forma corporativa es en la iglesia local. Entonces hay que congregarse, porque los hermanos nos pueden ayudar a encontrar nuestro propósito. Si uno piensa, bueno, pero yo miro a alguien por internet al que yo quiero, y voy a encontrar mi propósito, y probablemente no sea así. Tiene una forma mucho más lógica la iglesia local para eso. Se estudiaba en la década del 80 mucho el tema de los dones, no sé si... Sí. ¿Cómo descubrir el don? ¿Qué más o menos es esto? Después de hablar, de explicar, leer mucho sobre esto, yo llegué a la conclusión de que uno descubre el don o el propósito en la vida sirviendo. Te invitan a servir, serví. De golpe, Ana, que me pregunta esto, nos pregunta, de golpe, trabajando con los niños, dice, esto es lo mío. Ahora, si vos no haces nunca nada, y es difícil que venga un ángel y te diga, el propósito tuyo es este. Servir. Sí, Moisés vestido de azul con un camello te toca la puerta y te dice, hola, vengo a declararle su propósito. No va a pasar. Entonces, es como el trabajo. Uno dice, bueno, ¿y cómo llego a ser presidente de una empresa? Y empezar de abajo. Claro. ¿Entendés? No vas a empezar de arriba siendo presidente de una empresa. ¿Por qué no? Y porque nadie va a querer darle la presidencia a alguien que no entiende todas las acciones en detalle. ¿Entendés? Entonces la gente tiene esa fantasía como que de repente vamos a estar arriba y ya vamos a tener nosotros todo solucionado. Hay que empezar de abajo. Entonces, ¿cómo empieza el propósito? Y empieza, como vos decís, arremangándonos, empezando a hacer las cosas y viendo a ver qué es lo que... Es mucho ensayo y error. Exacto. Error en el sentido de que estás haciendo algo que no es exactamente tu propósito, pero que sigue honrando a Dios, porque Dios ve tu corazón de que querés servir. Exacto. Y así yo he encontrado muchas veces el propósito en mi vida. Gracias, Felipe, por venir. A vos. Cuando preparamos el programa, 5 minutos antes de que empiece, el tema era otro. Total. Pero el Señor nos llevó a esto porque creo que es un tema motivador. A ver, decía John Stott, un buen sermón es el que perturba. Este programa perturba. Porque más de uno se va a ir a dormir esta noche o se va a levantar porque se repite este programa mañana a la mañana en Canal Luz y se va a hacer esta pregunta: yo sé cuál es el propósito de mi vida. Ojalá que lo que hayamos dicho en esta noche te haya servido. Da la dirección de tu nueva iglesia, tu nuevo lugar de reunión. ¿Cómo es? Bueno, es en Villa Martelli, Vicente López, Partido Vicente López. La iglesia se llama Guayo. Es en Francisco Narciso de la Prida, 4149. Ahí en el centro de Villa Martelli, avenida principal. Finalmente se mudaron. Sí, nos mudamos. ¿Y están contentos? Sí. Pero todavía no está terminado. No está completamente terminado. Sí, no, o sea, si vos entrás, está completamente terminado. Okay. Lo que pasa es que tenemos partes del edificio que la gente no ve, que falta todavía,
porque el edificio es enorme, entonces hicimos una obra para poder mudarnos, que quedó espectacular, pero toda la parte de un auditorio enorme que tenemos atrás no la terminamos porque lleva una inversión que vamos a haber que esperar un par de años para hacer. Gracias, Felipe, por venir. Gracias a vos y a la audiencia. Es un empresario, pero de mucha presencia y responsabilidad, y que haya venido esta noche es un lujo, ¿no? Nos encontramos mañana, que tenga una buena noche y Dios le bendiga.